Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. 6:58. Ernesto Farril Santos Coy. Primero que nada, bueno, sé que tenemos la inflación ahí, pero no sé, me gustaría que seguir en la continuidad del tema. ¿Cómo ves este asunto de Hamás contra Israel y cómo puede provocar distorsión o presiones en algunos segmentos de los mercados financieros mundiales? Bueno, principalmente lo que se afecta es el mercado internacional de petróleo. Esto ha sido a lo largo de toda la historia, desde los años 70, ¿no? Sí. Se dificulta transitar por el estrecho de Hormuz y los seguros pues, tienen que aumentar, los seguros de transporte en los barcos, y esto dispara los precios del petróleo. En este caso, pues, estamos viendo que tanto el Brent como el WTI pues, están subiendo más de 3% en relación a cómo cerraron el viernes, que ya también estaban con tendencia Altos. alcista, ¿no? Sí. Y eso a su vez complica el escenario de inflación, ¿no? Para todo el mundo. Sí. Y entre más largo sea y más cruento, más habrá de ocasionar un problema. Así Y es, si mientras más sabe, se perciba, así sí, es, con toda razón lo que dices, mientras se perciba que esto puede profundizarse, continuar, peor para los precios del petróleo, por lo tanto, para la expectativa de inflación, por lo tanto, para la expectativa de tasas y de actividad económica al final en todo el mundo. bueno. Ahora, ¿de qué quisieras hablar? Por un lado, los datos del mercado laboral que llegamos a comentar el viernes pasado, con una información preliminar que teníamos de 336,000 plazas creadas. Ya apuntábamos el viernes pasado que pues, se veía muy complicado el, el, lo, la posible reacción de los mercados financieros, ¿no? Realmente fue un Black Friday, después de conocer este reporte, analizando con más detalle, pues tenemos lo siguiente, ¿no? Se crearon 336,000 plazas. El dato que se estaba previendo era menos de 200,000. Y incluso con los datos de la agencia ADP, que mide la creación de puestos de trabajo en el sector privado, fueron solo 80 y tantos mil puestos que se habían creado por parte del sector privado en el mes pasado, ¿no? Entonces, el dato, bueno, pues sorprendió a todo el mundo. Sin embargo, tiene un elemento compensatorio, que es el hecho de que, por un lado, la tasa de desempleo se mantuvo en 3,8 y por otro, que los salarios solo crecieron 4,2% anual. Estaban creciendo 4,3% en agosto. Ujú. Entonces, esta circunstancia de que los salarios, en lugar de aumentar, se desaceleraron, para algunos analistas es una excelente señal. Y entonces con eso ya no hay necesidad de que la Fed suba su tasa en noviembre, ¿no? Mientras que para otros no. Bueno, lo que está sucediendo con esta exagerada creación de puestos de trabajo en un solo mes es que se van a presionar los salarios de una manera muy importante. Y si a esto le adicionas que hay unas huelgas, pues muy relevantes, tanto en el sector automotriz, donde la postura inicial de los trabajadores, tanto para las armadoras como para las autopartes, es aumentar 40% el salario, reducir las horas de trabajo, o la huelga en la industria cinematográfica en Hollywood, pues eso puede hacer que los salarios en el futuro tengan un incremento adicional que a su vez genere incremento de costos y mayor inflación en el futuro. Ahora combina esto con lo de que está sucediendo en Israel, con este grupo terrorista Hamas. Bueno, pues los precios del petróleo, que ya de por sí, con la restricción que hace de petróleo Arabia Saudita, tendían a subir, pues con esto se suben más. Y entonces tienes otro elemento adicional en los costos que va a hacer que la inflación aumente y por lo tanto, pues justificarán que la Reserva Federal pues, tenga que incrementar las tasas de interés más adelante, ¿no? Estos datos del mercado laboral
pues han generado todo un debate académico, ¿no? En cuanto a que, oye, antes conocíamos los que alguna vez estudiamos economía, lo que se llamaba la curva de Phillips, Sí. la relación entre inflación y desempleo, que tiene una correlación inversa, ¿no? En la medida que el desempleo pues es mayor, se supone que la inflación debería de bajar, y a la inversa. Bueno, pues resulta que esa es la gran discusión en gran parte del mundo, donde pues, parece que esta curva de Phillips no, no está funcionando hoy en día, ¿no? Porque tienes una política monetaria que se ha convertido en restrictiva. Pues la Reserva Federal simplemente ha subido su tasa desde el 0 al 5,50. Sin embargo, la actividad económica sigue fuerte, más de 2% de crecimiento en el PIB, 2,1%, y el empleo sigue acelerándose en lugar, o sea, no nada más no estaba dejando de bajar, sino que está agarrando nuevos bríos y está subiendo. Bueno, pues es que hay varios elementos que están incidiendo en que no se cumple esta curva de Phillips. El principal de todos, para ser resumido, es el gasto electorero fiscal del presidente Biden. Un gasto exacerbado que está generando un déficit fiscal que este año, este ejercicio fiscal que terminará en septiembre del año entrante, unos cuantos meses antes de las elecciones, pudiera estar alcanzando el 7% del PIB. Y, o sea, un déficit enorme, porque a su vez hay que recordar que el presidente Trump bajó los impuestos de una manera pues muy significativa, y entonces este incremento de gasto de los programas denominados los Bidenomics, ¿no? El de infraestructura, el de energías renovables y el de producción de microchips, pues está generando un impulso a la actividad económica muy fuerte, está generando muchos empleos, y esto a su vez está presionando a los costos, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, ese es el principal disruptor de por qué no están funcionando las cosas como antes funcionaban en cuanto a la curva de Phillips, en cuanto a que una política monetaria restrictiva terminaba generando una recesión. Es un crecimiento artificial generado por una política fiscal expansiva que contrarresta la política monetaria restrictiva. Bien. Eduardo. Ernesto, te agradezco, como siempre, te agradecemos todos. A ver, Miriam. Perdóname, Lalo, tiene saludos, Ernesto, y también una pregunta por aquí del auditorio. Eduardo Carriola Nava dice, antes con un ataque como el de Hamas, todas las bolsas se caían. ¿Será que hoy son más precavidas y solo pegan ligeramente? Bueno, hoy en día es más relevante estos datos de empleo que acabo de comentar que una circunstancia adicional, porque hay que ver que en el entorno ya de por sí, la restricción de la oferta de petróleo que estaba haciendo Arabia Saudita ya estaba generando un precio muy alto, ¿no? Entonces, ahora viene lo de Hamas e Israel, donde hoy todavía pues no sabemos si va a durar mucho o va a ser breve el episodio, pero por la contundencia con la que está actuando Israel, pues parece que no va a ser muy largo, ¿no? Entonces, el efecto es solo un incremento de alrededor de 3% en los precios del petróleo, de por sí ya muy altos, y pues es un pelo más en la sopa, y los mercados pues, están sobre todo los mercados accionarios, están bajando más todavía por los datos de empleo, y seguramente veremos, porque todo esto sucedió el fin de semana, seguramente veremos reacciones negativas en los mercados accionarios, pero no tan importantes como las que se han dado por los datos de empleo. Bien. Pues bien, te Muchas mando a gracias. saludar así rápidamente Eduardo Carriola Nava, Víctor García desde León, Guanajuato, Valenete desde San Luis Potosí, Edmundo Mier desde Cancún, Adolfo Villegas, Manuel Licea en Ciudad Juárez y Fabricio Martínez desde El Paso, Texas. Gracias, Muchísimas gracias, Ernesto. Un Miriam. abrazo. Un abrazo a Gracias. todos. Saludamos a Shu Buen Tenorio. inicio. Gracias.